dicho al principio del vídeo, y esto es algo muy importante que no le da mucha importancia a la gente, lo da por supuesto, la verdad, es tener clara... ¿Cuántas veces os he dicho la importancia que es de mejorar nuestro mazo, de tener un mazo claro y de poder, digamos, potenciar al máximo nuestras cartas, de no volvernos locos y empezar a elegir cartas así a la virulé, elegir personajes, intentar probar todas las cartas que hay en el juego, porque de esa forma no es la más óptima para conseguir mejorar y optimizar al máximo nuestra cuenta? Así que por ese motivo hoy os voy a contar 5 claves que yo utilizo, simples y muy fáciles de aplicar para todos vosotros en Clash Royale, para poder llevar a nuestra cuenta a un próximo nivel y poder ganar la máxima probabilidad y la máxima mayor cantidad de partidas. Así que no te pierdas este vídeo, porque la verdad es que el quinto truco se las trae, que aunque mucha gente lo dé por sentado, hay muchos que no lo sepan. Así que empezamos. Bueno, y esto tiene que ir cambiando, así que te lo voy a decir de una forma más especial. Suscríbete al canal, hombre, suscríbete al canal, que no es nada, no es gratis, no tienes que pagar nada, así que mejor no te lo puedo poner. Así que dale click a este botón rojo y suscríbete al canal. El primer truco de todos, y que muchas veces os he dado y os he dicho la importancia que es este truco, es tener un mazo claro. No os volváis locos, intentéis hacer pruebas de, yo que sé, elegir 50.000 personajes para un mismo mazo, porque al final, primero, que no vais a saber cómo funciona ese mazo en concreto, y después que no vais a tener la posibilidad de conseguir mejorar el nivel de sus cartas, porque vais a tener siempre en cuenta el hecho de estar mejorando constantemente a todos los personajes, y eso para nada bueno. Así que os recomendaría, sobre todo, y os lo digo totalmente en serio, os recomendaría que eligieseis un mazo y os centraseis única y exclusivamente en mejorar el nivel de esas cartas, porque como dicen en mi pueblo, que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, el segundo consejo que yo estoy muy contento de deciros y contaros, porque muchos de vosotros posiblemente no tengáis esta percepción, es que tenéis que optimizar las gemas. El dinero quizá sí que lo podemos dar un poco por, digamos, si lo gastáis o lo malgastáis en cosas que bueno, que vosotros queréis, pues bueno, no pasa nada. Pero las gemas son mucho más complicadas de conseguir, son mucho más lentas de conseguir y poder ahorrar, así que tenemos que optimizar su uso muchísimo más que el dinero, o el oro en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Muchos de vosotros me habéis dicho que utilizáis las gemas para abrir los cofres antes de tiempo, para reducir obviamente el coste bueno, el tiempo que tardan en abrirse, y yo creo que eso es una idea totalmente fuera de lugar, totalmente inútil, por así decirlo, porque al final los cofres tienen un rango de apertura y que tenemos que respetar. Esas gemas, reservarlas para, digamos, para la tienda, para canjearla incluso por oro, o quizás pues más adelante podéis utilizarlas en los desafíos para poder tener más oportunidades de conseguir cartas nuevas y demás, que eso siempre es importante. Así que tener mucho cuidado con las gemas y siempre intentar ahorrarlas y optimizar al máximo, porque yo creo que realmente no es para nada útil utilizar las gemas para abrir un cofre antes de tiempo, os lo digo en serio. Madre mía, que te gastas las gemas en nada. El tercer consejo, y un consejo muy importante, es que viene relacionado con el primer consejo que os he dado, ¿no? Al principio, cuando vosotros tenéis un mazo, digamos, ya estándar, que sabéis cómo funciona, el nivel de las cartas y demás, normalmente, si comparamos vuestro nivel de torre, vais a tener una mayor ventaja. Si lo comparamos, por ejemplo, yo tengo un nivel de torre 10 con unas cartas a nivel 9, ¿no? Porque al final el hecho de subir vídeos a YouTube tienes que probar cartas nuevas y demás. Vale, si una persona que ha tenido siempre el mismo mazo y va mejorando las cartas y el nivel de esas cartas con un nivel de torre de nivel 10, seguramente el nivel de mazo de sus cartas sean bastante más altas. ¿Por qué? Porque siempre desde el principio se ha centrado en mejorar el nivel de esas cartas, y seguramente, aunque la torre sea de los mismos puntos de vida, me ganará, porque las cartas en sí tendrán más, digamos, más nivel que las mías. Entonces, si lo comparamos uno contra uno, posiblemente yo tenga esa desventaja. Y eso lo podéis aplicar a cualquiera de vuestros mazos o de vuestras cuentas que utilicéis. Si más o menos habéis utilizado un mazo siempre, veréis que vuestras cartas, vuestra media de cartas será ligeramente o incluso del mismo nivel que vuestra torre del rey. Y si no, vete a Clash Royale y compruébalo. Como cuarto consejo de Clash Royale, aquí tenéis que aprovechar al máximo los desafíos. Yo sé que mucha gente de vosotros no jugáis a los desafíos de Clash Royale, porque muchas veces os rayáis, porque a las primeras de cambio ya perdéis y perdéis esas oportunidades de conseguir recompensas extra. Y yo creo que es algo muy importante tener en cuenta, de que siempre que salen desafíos, o siempre que salen, pues bueno, sí, desafíos, tenéis que aprovecharlos, intentar ganar la mayoría de las partidas, porque esas recompensas que os dan allí son automáticamente y increíblemente útiles para vuestra cuenta, para mejorar,
para tener más margen de error y para posicionaros por encima de vuestra, digamos, de vuestra competencia, ¿no? Por así decirlo, de los que tienen las mismas copas que vosotros. Entonces, todas las cosas que vayáis haciendo, ahorrar gemas y todas esas cosas al final os van a hacer que destaquéis y os posicionéis más fuertemente, porque vais a tener más dominio, vais a tener unas cartas con un nivel más alto. Aunque la torre sea del mismo nivel, seguramente si lo comparamos, como os he dicho, 1 contra 1, tendréis bastante más mejora, porque habéis ido, pues bueno, gano los desafíos, las recompensas las voy recogiendo, y al final todas esas, un poco de aquí, un poco de allá, seguramente vais a marcar la diferencia enfrente de vuestra competencia, no tengo ninguna duda. Y como quinto consejo, como os he dicho al principio del vídeo, y esto es algo muy importante y que no le da mucha importancia a la gente, lo da por supuesto, la verdad, es tener clara y cómo funciona vuestro mazo. No simplemente crear un mazo porque a vosotros os gusten las cartas, de decir, bueno, pues a mí me gusta el mago, me gusta el mega caballero, me gusta tal. No, vuestro mazo, aparte de que tenéis que centraros en vuestras cartas, obviamente tenéis que saber 100% cómo utilizarlo, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, y potenciar al máximo los puntos fuertes y cubriros las espaldas, porque, claro, cuando juegas contra alguien que más o menos tenga un poco de experiencia, os va a hacer bastante daño, así que curaros en salud y tenéis que saber 100% cómo va a jugar ese rival y cuáles son las cosas que vosotros podéis sacar a relucir para poder tener, digamos, de alguna forma algo más de ventaja, ¿no?, frente a vuestro rival. Es muy importante, mucha gente, ya te digo, tiene un mazo por hacerlo, ¿no?, por jugar con un mazo. Obviamente si no tienes un mazo no vas a jugar, amigo mío, pero no le dan la importancia necesaria de decir, oye, voy a saber cómo funciona este mazo, me voy a poner justo a ver cómo son las, digamos, la mejor manera de defender con las cartas que tengo, que si me tiran una choza, qué es lo que puedo hacer para que esas chozas tengan el menor efecto posible, cómo parar una carta tanque, cómo pueda lanzar un ataque mucho más efectivo. Todas esas cosas tenéis que tenerlas muy en cuenta, porque os ayudarán a ganar partidas, y si ganáis partidas vais a poder ganar trofeos, vais a ganar cofres, y todas esas cosas al final os van a ayudar a potenciar al máximo vuestra cuenta. Así que es muy importante que tengáis en cuenta todas esas cosas, estos 5 consejos que os he dado hoy, y espero que te haya gustado muchísimo. Gracias a todos por el apoyo que siempre dais al canal. Así que un saludo muy fuerte para Óscar, Joaquín, Paulo, Jeremías. También tenemos por aquí, que tengo aquí la chuletilla, madre mía. Tenemos un saludo muy fuerte para María Vanegas, Mario, Juan Joel, Sebas Crab, Fabri, Luis Arturo, Mauro, Sebastián, Kevin, Eduardo, Steven, Raptor, Ariadne, El Gato Félix, Eitan, Anthony, Eduardo, Carlos, Miguel Ángel y muchísimos más. Ya lo sabéis, muchísimas gracias por ver todos los vídeos. Tenéis en las tarjetas un vídeo que es muy importante y muy bueno sobre cómo mejorar en Clash Royale. Y nada, ya sabes cómo va esto, métele fuerte puñetazo a este mago, o si no, también te dejo por aquí otros vídeos para que puedas mejorar en Clash Royale. Y no te pierdas el próximo vídeo, porque te voy a enseñar cómo puedes mejorar y cómo puedes destinar vuestras gemas para ganar y sacar el máximo provecho en Clash Royale. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.